Cai, xente, cuanta é a que eu e Arransés, dende la TOAM, l'Archivo da Tradición Oral de Ambás, llevábamos con ganas de faer un tallerín de primavera, de instrumentos de primavera, deste tiempo, para enseñar a las neñas e a los neños a faer los xiblatos e a las flautas e a todo, las cornetas e a todo o que se sacaba amugando, dando col mango la navalla e asoltando l'arna. Fixímoslo en Borondes, en Concello Grau. Foi moi guapo e a queremos contámoslo. No, vamos. Primer, creo que fue otro día después. ¿No tenéis una libreta? Sí. Ay, pues esto es lo primero que tenemos que apuntar. Larna. Si no sabéis escribirlo, después escríbolo yo y acopiáislo. ¿Sabéis lo que es larna? Larna o larnia. A ver, un voluntario que levante el brazo. Bueno, pues larnia o larna es lo que en castellano llamen la Corteza. corteza. Pero en este taller vamos a llamarlo Larna. podéis escoger, decir larna o larnia, porque lo que vamos a hacer van a ser flautas y a xiblatos y a roncones y a xiplos colarna. Lo primeiro que os enseñamos foi a faer xiblar largaña. Esta é a largaña e a las neñas e a los neños fixéronlo mucho bien. Tenemos que ponerla así pegadina al dedo. Sujetamosla arriba así y pegadina así al dedo, ¿veis? Así de lado. Pegadina, como si fuera un tobogán que vaya por aquí por de lado. Mira, como un tobogán. A ver, no la soltar de arriba y como un tobogán que vaya por aquí, por aquí, por aquí. Quedarse pegado. A ver, ¿cómo vais? Primer concierto de la mañana, concierto tocando la largaña. Azur, dilo alto. Ponte palpa al medio que se vea. A ver, ¿qué vamos a tocar? Argaña. Voy a dar 3 xiblíos con xiblato de jolateiro y a ver qué sinfonía faemos, ¿eh? A ver, a ver. Hay un refrán que di, nun tal alcacer pa zampoñas. En Grau llamamos is zampoñas, por la zona central zamploñes, de alcacer. También fiximos un tallerín pa enseñáis a faellas. Había un refrán, pasacallas, toca zampoña, que vamos pa Roma. Tú vas por pan, yo por broña. Entonces tenemos que cortar por de arriba del noyo, porque el noyo ya el que tapa la zampoña por arriba, para que no salga al aire. Entonces, ahora venid para acá de cerca para ver cómo lo fallo. Venid para acá. Entonces, miráis, tenemos un noyo, la cañina, aquí por baixo está fea, entonces voy a cortar con cuidadín para faella más curtia. Vamos, faella más curtia. Con cuidadín, Miráis, está furada, Pero muy poco, Mira, Sur, nada, no llena nada, miráis. No llena nada, Para no cortar, cuidado. Damos una talladina, ya con la talladina fecha, entonces levantamos una sopina para arriba, miráis. Miráis.
A ver, tengo aquí la navaja. a ver si podéis faer dos, Toca zampoña. Que vamos pa Roma. Tú vas por pan. Yo por Boroña. Otra vez. Toca zampoña. Que vamos pa Roma. Tú vas por pan. Yo por Borona. Toca zampoña. Que vamos pa Roma. Lunes y viernes a último. Las xiblatas y a las flautas, o las piduscas, fixímoslas desapegando la arna del freisno, de la castañal, del pládano y a de otros arbolinos que sueltan bien, dando iscolmango la navaia y a recitando cosas tan guapas como uli bin, uli bon, un tal culo con xabón, la barriga con arena, hay pachina que me queima. Este foi el tercer tallerín que fiximos. Naruto, mejor. Vale. No tenía caza ni nada, ni... ¿No tenía? Val también para lo que vamos a faer. Mirai, para lo que vamos a faer, vale esto que tengo en la mano que llámase plágano o pládano. Apuntailo. Plágano. Plágano o pládano. Esto lleva un plágano. Vamos a agarrar una cañina de plátano, ya igual que sea más gorda o que sea más fina. Una cañina de plátano. Bueno, a ver, que todo el mundo faiga la argolla. Ahí, miradla. ¿Veis la argolla? ¿Veis la argolla? No puede tener nollos. Y acordáis-vos, un tal culo con xabón, la barriga con arena, hay pachina que me queima, más ulibín, uligón. Enrollamos la madera con saliva. Ya, tiene abunda. Igual, si está mollado no fai falta, metémoslo con cuidadín, que ande bien para arriba y para abajo. Y atención, vamos a ver si suena. Cuidado, A ver. Javi. Vamos a ver.
Vamos ver se toca la pidusca. Se la faemos llarga y ahí faemos unos furacos, ya tenemos una flauta para tocar. Vamos a poner unos furaquinos. Uno, como ya pequeña, a esta vamos a faer 2 furaquinos nada más. A ver lo que suena. Vamos faer, Diego y a yo, que de esto los gaiteros saben más que yo. Vamos faer con lo que tenéis ya. A ver, atendéis a Diego que sabe faerlo muy bien. No, calla. Y es raspar un poco la punta para faer una payuela, que en grau llamamos si una pedusca. Una pedusca. Ya visteis que lo primero que fiximos, la zampoña, era como el payón del roncón, y ahora vamos a faer como la payuela de la gaita, colarna. Entonces, Diego, explica cómo lo fais. Atención. Bueno, pues aquí lo que hacemos al soplar y es que vibra la parte de arriba contra la de abajo, ¿vale? Y esto podemos hacer, cortar un cacho y eso va al siplar, va a ser una payuela, o directamente sin sacarlo, también. Esto es lo mismo con lo que hacíamos el siblato, Sacáislo del chiblato y apertáislo de adelante, xuntáis las dos veras y a ver si vos pita. Que no nos sale. Ahí podemos jugar con 3 cosas. La primera, ¿con cuánto lo metemos? La segunda, ¿con cuánto apretamos los labios? Apretarlo poco, apretarlo más. Y la tercera, con la cantidad de aire, soplar más fuerte, soplar más suave. Guarda el bolso. Mirai, voy a presentaros, da la vuelta, Nel, que te vean el focico. A Nel, que Nel lle de Prevera de Carreño, ya lo dijimos. Total, que un día fiximos una flauta de cañavera o de bambú en casa como las que se faía. Mira, esto lle cañavera y lo que tiene ahí Nel lle, enséñalo, que lle verde, lle bambú, que tiene en casa de él, Entonces, estuvimos faendo flautas, auta la mía con los furacos, tráemela para acá. Entonces, en estos pueblos faíanse unas flautas traveseras para tocar de llau con 6 furacos. Faíanse 6 furacos, mirai. Él tiene herramienta, pero este rapaz merece un aplauso porque vino cargando con bambú para faer flautas para una pila de xente. Así que un aplauso, aquí ven. Y entonces vamos a explicaros, o vais ver cómo fai, esta no tiene furacos, Tú explica por dónde la cortas, lo de aquí y tal, explica. Lo primero que faemos que el furaco de... Vamos a faer, si vos faez, ir cortando alguna caña, vannos igual esto, y ir fallando... Bueno, atendéis, mirai, en él trae bambús. A ver, no vamos a dar para todo el mundo bambús, pero por lo menos damos 3 o 4 para que vayáis fallendo lo que vamos fallendo. A ver, tomáis. Vale, ¿alguno más para ir fallendo algún bambú? A ver. El agujero de soplar es más grande y hago con una broca de 9 milímetros y medio. Y es esta. Venga, pero también tenemos que deciros que si se falla una foguerina y unos fierros, pero para güey y demasiado, pues también agarrando el fierro, pero... El fierro caliente es para después de taladrar quedan fibras
y se chamuscan para que no queden por medio y suene... Que va a acabar tocando no veo, no me caso. Hay que afilarla, la navalla de Pepe no corta nada, corta bastante, si no corta para atrás, corta para adelante. Hay que afilarla, la navalla de Pepe no corta nada, corta bastante, si no corta para atrás, corta para adelante. Fina, Cambió de broca a una más fina. para hacer los agujeros y poner los dedos. Y es, para el que interese, de 6 milímetros y medio. Precisión, con la de 6 milímetros y medio. Aproximadamente. Aproximado. Que el primero está algo más distanciado, el de soplar, porque los demás están siempre a la misma distancia, un pelín más cerca que estos dos. Está bien. Aquí me lo explicó más cuando le hicimos la primera vez. Bueno, pero ya sabes más que yo, calla la boca. Tira adelante. A ver, Maravilla. ¿Quién la decía, no? Ah, bueno, vale. Oye, que sabes, pesas ya, Mara, ya revienta. Y ahora vamos a ir faendo furacos. Si queréis 6, 6. Si queréis 4, 4. Ahí. No me caso, si solo como en duda, tengo papel, un palacio, junto a la iglesia de tuya que viva, que viva, toda la vida. ¡Un aplauso! Yo esto nunca lo vi. Tienes que explicárnoslo y a todo el mundo mirando para él. A ver, ahora no toquéis que si no, no lo oímos, ¿eh? A ver. Esto es muy simple. Partes de una hojalata y la hojalata hay que darle esta forma. A ver, mira. Primero coges así con los alicates. Yo lo que aprendí fue con los hojalateros, ¿eh? Pones otra chapa aquí encima. No voy a cortarla porque tengo una aquí cortada. Mira, es esta. Con unas solapas aquí, que la pones por encima. Esta doblas para aquí. Esta para aquí, ahora lo doblo con los alicates. No, ni te muevas. Ah, bueno, y que se olvidó que esto hay que poner los dedos para tapar esto, ¿eh? Ostras, qué malla. No tiene más misterio. Explícalo de los dedos. No vos dixe que el taller fixímoslo un camín que va de Borondes a Belandres, un camín moi guapo que pasa pola Ochava, e tuvimos en Piélago, a la vera del río, e a de tarde nun castañeu que llaman el Fulleu. Ao fiximos los gallos de Llaureiro, o Lloreu, Llaurel, como querais. Foi de lo que máis se prestou. El último instrumento del día. Miráis. ¿Sabéis cómo se llama esto? En asturiano, Llaurel, Lloreu, Lloreda, Llaureiro, Soureiro. Cuando éramos niños, enseñábamos los viejos con Llaureiro a sonsañar cómo cantaban los gallos. Y afallámoslo con esto. Preparamos el palín, la tallada por medio, pulgamos un pouco pol llao, agarramos la fuea de Llaureiro o de Llaurel, ya con la navalla cortamos la reta. Y hay que meterla por un llao hasta abajo, pero por un llao. Ahora vamos a agarrar la fuella. ¡Ya está! Bien,
y vamos espetalla hasta abajo. Sur, dime. Por los dos yaos, Ya por arriba, pero que no se salga la fuella, Canta, canta, gallo. Hay un cuento que di. Kikiriki, tráelo pa' aquí. Cacaracá, llévalo para allá. Venga, todos. Kikiriki. ¡Que no lo tengo! Espera, Isabela, que te lo traigo yo, espera. Pues como lo fichisteis muy bien, quiero que estéis todos paisellados. Igual hay alguno más pequeño que entonces baje la familia Garrallo. Pues Rancés y yo, hicimos vos un diploma al mejor xiblateiro y a la mejor xiblatera. La primera, Xinia. Xinia, aplauso. Ahí lo tenéis, enséñalo, qué guapo. Y para allí. Arriba, sí. Mael de Cuayoto, Mael. Un aplauso, venga. Por allí. Mira para arriba. Nel. Y es grande para diploma porque fui profesor, pero también tengo un diploma. Otas, Nel. Ven para acá. Aplaudí doble que este fue profe. Vega de Prevera, que es la hermana de Nel. Agárralo. Venga, para arriba. Mael de Casomera. Mael. Mira acá. Aplauso para Gerán, que la mitad ya de grado también. La mitad de grado, David, de Les Vegas. Ven para acá. Aplauso. Julia de Borondes. Bueno, xente, esto acabouse, e como di el refrán, el meu cuento acabouse E al teu culo queimouse. e al tou culo queimouse. Ya bueno, foi un día largo e guapo e hai que dar gracias a mucha xente. Mucha xente, sí. Yo, primeramente, a todos os homes e a todas as mulleres que estos años nos enseñaron a Rancés e a mí a faer flautas e a xiblatos e a Poñas e a cornetas e a... todo lo que fiximos. Eso, lo primeiro. Lo primeiro, sí. Despois tamén a todos os vecinos de Belandres e de Borondes, que la verdad que se portaron muchísimo bien con nosotros, moi participativos dun primer momento, e con moita gana e ilusión de, bueno, pues de ver a todos os neños e a las neñas polo pueblo, escalear. Se non fora polos vecinos. Ya, bueno, claro, gracias a todas as neñas e a todos os neños que vinieron a chal día con nosotros. E a los padres e a las madres tamén, E a que, toda a que quixeron traer ellos. E a la xente que vieno e a los trouxo e a lo pasou tamén como illos. Tamén como illos. E tamén a Sabelita Antunón. Sabelita Antonón, que é cola que queremos despedirnos, foi el broche del taller. Un puñadín que quedou pa pola tarde, vieno con nosotros, vieno comigo, que Rancés ya non estaba, Sí. A ver a Sabelita Antonón de Reconco. Una muller que para nosotros ya amiga e a maestra, cola que aprendíamos a faer muchas cousas, ya que é moi neñera, Sí. ya que para ella foi tamén un regalo e a para os neños outro. De que tienen gana de que vuelvan outra vez. Dicen que a ver cuando repetimos, ya vamos a bella. Asina, que gracias especiales a Sabelita Antonón de Reconco. Ya, se non hai novedad, para o año que entra, volvemos fa ello. Volvemos. Hai que aguardar a la primavera para que suelte bien Larna ou Larnia. Ya volvemos a pasar un día xuntos e a xuntas, bien a gusto e a mucho bien.
Bueno, presento a vos a Sabelita Antonón. Una vieja de Reconco que sabe todos los refranes y a todos los versos, y a sabe faer xiblatos y a molinos, y a tenéis que estar atentos y a mirar cómo falla el xiblato y al cómo diz las palabras para que salga el xiblato. Así que todo el mundo atendiendo para Sabelita. Venga. Esto es un palín de fresno, que se corta por ahí a donde quiera. Y tiene que ser así por la primavera, así para que tenga grasa, para que tenga... Antes decía, no subió la savia. Antes decía... Y dice, sí, aquí con eso. Sal, paliquín de castañal, esto ya es fresno, pero igual. Columero, colutero, con saliva de la mar, sal. Pero hay que darle un poco más para que se esparza. Sal, paliquín de castañal, columero, colutero, con saliva de la mar, sal. Otra vez.